Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día tenemos una demostración y algunos ejercicios básicos, ¿no? Del tema de identidades trigonométricas. Así es que vamos a empezar a ver qué tal nos va, ¿correcto? ¿Qué son las identidades trigonométricas? Bueno, en realidad las identidades trigonométricas son aquellas expresiones, ¿no? Igualdades que involucran a las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿no? Y para una cierta variable angular se cumple algunas relaciones bastante conocidas, bastante fácil de recordar. Por eso el nombre de identidades, ¿no? Vamos a empezar con las identidades fundamentales. Son tres identidades fundamentales: las identidades pitagóricas, las identidades recíprocas y las identidades por cociente, ¿correcto? Vamos a demostrar aquí las identidades pitagóricas en primer lugar, ¿ya? Como su nombre lo dice, pitagóricas, creo que ese nombre te trae algún referente, ¿no? Sí, nos vamos a enfocar al triángulo rectángulo y al teorema de Pitágoras. Pero este triángulo rectángulo, para que esté completo y lo podamos analizar mejor, hay que ponerle pues un ángulo agudo, le voy a poner un ángulo alfa y sus elementos, ¿no? Cateto opuesto de alfa sería esta letra A, cateto adyacente esta letra B, y la hipotenusa vamos a ponerle una letra C. ¿Estamos? Bien, enseguida el teorema de Pitágoras. Creo que ya todos conocemos que hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿no? ¿Qué pasaría si a esta identidad pitagórica, a este teorema de Pitágoras, le hacemos una pequeña división? Vamos a dividir a todo el teorema de Pitágoras entre c cuadrado. Mira, vamos a dividir a todo el teorema de Pitágoras entre c cuadrado. Eso significa dividir c cuadrado a la izquierda y también c cuadrado a la derecha. ¿Ven? Profesor, ¿qué ha hecho acá? Lo que he hecho es el c cuadrado, lo he separado, lo he homogenizado, correcto, y a cuadrado más b cuadrado entre c cuadrado es lo mismo separándolo, pues, ¿no? Correcto. Fracciones homogéneas. Ahora, quiero que se den cuenta que acá hay un artificio algebraico que se suele hacer. Como A y C, B y C y C, bueno, esto sale 1, ¿no? C cuadrado entre C cuadrado es 1. Pero en estos dos están elevados al cuadrado. Entonces lo que podemos hacer es separarlos, ¿no? Separarlos y poner A entre C todo elevado al cuadrado. Lo mismo haces B entre C elevado al cuadrado igual a 1, ¿correcto? Ahora, esto se hace más adelante mentalmente, pero quiero que entiendas el artificio, el truquito, ¿no? A entre C todo al cuadrado, B entre C todo al cuadrado, igual a 1, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque aquí te vas a dar cuenta que A entre C, si nos vamos al triángulo rectángulo, A entre C es una razón trigonométrica. Como alfa lo tenemos de referencia, miren quién está cateto opuesto, A. ¿Y quién es la hipotenusa? C. Entonces, A entre C para alfa significa seno de alfa. Profe, y B entre C para alfa es adyacente sobre hipotenusa, coseno de alfa. De lo reemplazamos y obtienes seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1, con lo que tienes ahí la primera identidad pitagórica. ¿Ven? Así de simple, así de simple. Ahora, yo sé que algunos ven las demostraciones de las identidades y generalmente lo suelen hacer con la circunferencia trigonométrica, pero aquí hay una pequeña, no sé, contradicción al temario, ¿no? Porque circunferencia trigonométrica, muchos de los lugares donde se enseña trigonometría viene después de identidades. Entonces se supone que la demostración se tiene que hacer con herramientas ya vistas, ¿no? Y lo que se ha visto antes, teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas. Entonces, por el momento todavía no vemos circunferencia trigonométrica. Por eso es que no suelo yo usar esa demostración de la circunferencia trigonométrica. Más adelante, cuando hagamos la circunferencia trigonométrica, les voy a hacer recordar cómo se demuestra con la circunferencia trigonométrica también las identidades, ¿ya? Por el momento es mejor aprenderlas de esta forma porque van de acuerdo al temario del curso, ¿ya? El orden sobre todo.
Ahora, si yo quiero encontrar la otra identidad pitagórica, lo que hacemos es divido entre otra letra elevado al cuadrado. Vamos a dividir entre a al cuadrado, ¿correcto? Si divido entre a al cuadrado, ¿qué es lo que vas a tener del teorema de Pitágoras? A cuadrado entre a cuadrado más b cuadrado entre a cuadrado igual a c cuadrado entre a cuadrado. Entonces, esto mentalmente ya tú sabes que esto sale 1. 1 más, y esto es b entre a todo elevado al cuadrado, y esto es c entre a todo elevado al cuadrado. Entonces, b entre a, aquí es 1, aquí es c entre a, ¿correcto? Al cuadrado, al cuadrado. Entonces, b entre a ya estás pensando que es, a ver, adyacente sobre opuesto. Cateto adyacente sobre opuesto, cotangente, ¿no? Y c sobre a, hipotenusa entre opuesto, cosecante. Entonces lo que vas a tener es 1 más cotangente al cuadrado es igual a cosecante al cuadrado. Algunos libros lo presentan de esta forma, otros, bueno, a mí me enseñaron la forma que se vea el 1 para un lado, ¿no? Entonces voy a pasar la cotangente hacia el otro lado y vamos a tener que cosecante al cuadrado menos cotangente al cuadrado es igual a 1, ¿no? Dándole un poquito de forma nada más. Ahora, profe, ¿qué más? La última demostración para las identidades pitagóricas sería pues dividir ahora entre qué letra? Entre b cuadrado. Divides entre b cuadrado, entre b cuadrado, entre b cuadrado y obtienes esta forma. Ahora el 1 está aquí. Obsérvese que el 1 está acá. Y aquí es a entre b todo elevado al cuadrado y aquí es c entre b todo elevado al cuadrado. A ver, entonces a entre b, para aquí está alfa, cateto opuesto entre cateto adyacente. Para alfa, ¿no? Cateto opuesto entre cateto adyacente, tangente de alfa. Esto es tangente al cuadrado de alfa más 1 es igual a c sobre b elevado al cuadrado. A ver, c, ahí está hipotenusa, b, adyacente. Entonces, hipotenusa entre adyacente, secante de alfa. Entonces reemplazamos tangente al cuadrado de alfa más 1 es igual a secante al cuadrado de alfa. Y bueno, aquí ya es cosa de presentación. Esta ya es la identidad. Pero bueno, para fines didácticos, el 1 lo mando a la derecha y tendrías que secante al cuadrado de alfa menos 1 es igual a tangente al cuadrado. O también podrías poner la tangente al cuadrado a la derecha y tendrías secante al cuadrado menos tangente al cuadrado es igual a 1. Entonces ya las identidades pitagóricas quedan de esta forma totalmente demostradas. Así de simple, jóvenes, aplicando el teorema de Pitágoras. Recuerden que se llama identidad pitagórica porque tenemos que usar definitivamente el teorema de Pitágoras. Bien, vamos a ver ahora las segundas identidades fundamentales, que es las identidades recíprocas. Estas son más fáciles de demostrar porque vienen de las razones recíprocas, de la propiedad que conocíamos ya del tema anterior, que era producto de razones recíprocas para un mismo ángulo, nos da la unidad. Entonces, por ejemplo, sabemos que seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1, ¿correcto? Desde aquí, de esta expresión, se desprenden dos formas. Si la cosecante de alfa pasa a dividir, ojo, porque está multiplicando al seno de alfa, entonces me va a quedar por un lado que seno de alfa es igual a 1 sobre cosecante de alfa. Ahora, al revés, si el seno de alfa que está multiplicando pasa a dividir, entonces me va a quedar que cosecante de alfa es igual a 1 sobre seno de alfa. ¿Ven? Y estas dos se llaman identidades recíprocas. Hay otras 4 más. Vamos a partir de nuevo de la propiedad de las razones recíprocas. Tangente de alfa por cotangente de alfa para un mismo ángulo es igual a 1. De aquí también se desprenden dos ideas. Si la cotangente pasa a dividir, entonces tangente de alfa es 1 sobre cotangente. Y bueno, lo mismo sucede si ahora la tangente pasa a dividir. Cotangente de alfa es igual a 1 sobre tangente de alfa. ¿Ven? Y la última identidad recíproca que conocemos es coseno de alfa por secante de alfa es igual a 1, ¿correcto? Siempre para un mismo ángulo, ojo. ¿Qué pasaría si la secante de alfa pasa a dividir? Aparecen dos ideas nuevamente. Coseno de alfa es 1 sobre secante de alfa y secante de alfa es 1 sobre coseno de alfa. Así de simple, muchachos, ya estás aprendiendo las identidades recíprocas sin estar memorizándolas, ¿no? Este tema es para demostrar prácticamente. Y las últimas identidades fundamentales, jóvenes, son las identidades por cociente. Se llama por cociente porque son la relación de una división. Por ejemplo, aquí estamos partiendo nuevamente de cero. Yo no estoy colocando de frente
las identidades básicas fundamentales, ¿no? Tenemos el triángulo rectángulo, alfa ángulo agudo, y los catetos A, B, hipotenusa C. ¿Estamos? Ahora, seno de alfa, creo que estamos en la capacidad de definir que es A sobre C, ¿correcto? Y coseno de alfa, estamos en la capacidad también de decir que es B entre C. Bien, con esto vamos a jugar un poquito, mira. Como se llaman identidades por cociente, entonces lo que vamos a hacer aquí es algo simple. Vamos a aplicar el cociente. ¿Qué es un cociente? Una división, ¿no? Entonces vamos a dividir las dos expresiones que tenemos a continuación. Vamos a dividir. Y por un lado queda, por el lado izquierdo, seno entre coseno. Esto es igual a entre C sobre B entre C. ¿Se dan cuenta? Ahora, aquí tienes una fracción entre otra fracción. Entonces, si quieres, operas, ¿no? Extremos y medios. Pero ya sabemos que nosotros podemos simplificar, ¿no? Entonces, yo puedo simplificar una C que veo en esta fracción y la otra C que veo en la otra fracción. Te vas a dar cuenta si aplicas extremos y medios, ¿no? Producto de extremos y medios, ahí te vas a dar cuenta que la letra C se va a ir. Entonces me va a quedar como seno entre coseno es igual a sobre B. Y nuevamente veamos nuestro triángulo rectángulo, miren. ¿Qué cosa es A entre B? A, B. Si aquí está alfa, A es cateto opuesto. Si aquí está alfa, B es adyacente. Entonces, para alfa, cateto opuesto entre cateto adyacente es tangente de alfa. Ah, quiere decir que en vez de A entre B, profe, voy a poner tangente de alfa. Sí. Y miren, señores, queda demostrado entonces que seno entre coseno es tangente de alfa. ¿Ven? Y como sabemos que la cotangente es la recíproca o es al revés de la tangente, lo que cabe aquí decir es que la cotangente sería al revés, coseno sobre seno. ¿Ven? Entonces, jóvenes, hemos el día de hoy aprendido un poco de las demostraciones de las identidades fundamentales, ¿no? Vamos a pasar ahora a unas identidades que se llaman auxiliares. A ver, solamente las voy a presentar más adelante. En otro capítulo vamos a demostrar algunas identidades auxiliares, ¿correcto? Pero por el momento, en esta parte, me interesa que recuerdes bien cómo se han demostrado estas identidades fundamentales. A continuación te voy a mostrar algunas identidades auxiliares que resultan prácticamente jóvenes, resultan de aplicar en diversas formas las identidades fundamentales. Entonces, al nosotros operar ciertas igualdades, vamos a encontrar que con ayuda de las identidades fundamentales vamos a encontrar otras relaciones. A estas nuevas relaciones se le llaman identidades auxiliares, ¿no? Las más comunes son las que ves acá. La suma de tangente más la cotangente resulta ser secante de alfa por cosecante de alfa. Si tenemos 1 más seno entre coseno, yo puedo poner coseno sobre 1 menos seno. Y viceversa, si es negativo acá, positivo, ¿no? Secante al cuadrado más cosecante al cuadrado, aunque no lo creas, es lo mismo que el producto. Secante al cuadrado por cosecante al cuadrado. ¿Ven? Estas dos que son bastante usadas, seno a la cuarta más coseno a la cuarta es igual 1 menos 2 seno al cuadrado por coseno al cuadrado, ¿correcto? Seno a la cuarta más coseno a la cuarta es igual a 1 menos 2 veces seno al cuadrado por coseno al cuadrado. Seno a la sexta más coseno a la sexta es igual a 1 menos 3 seno al cuadrado por coseno al cuadrado. ¿No? Esto suele venir bastante, ¿no? Esto se demuestra con la identidad básica pitagórica. ¿Ya? Más adelante vamos a demostrarlos. Y bueno, algunas identidades más, algunas otras. No te olvides entonces, como dice acá nuestra pequeña mascota, recordar las identidades por el momento, recordarlas, ¿no? A estas identidades sociales para poder resolver los ejercicios. Vamos a empezar entonces, como dice nuestra querida mascota, con la diversión. Vamos a ver qué tal nos va con unos primeros ejercicios, ¿ya? ¿Cómo se resuelven las preguntas de identidades trigonométricas? Bueno, hay una ley general para poder resolver las identidades trigonométricas
nos dicen siempre hay que tratar de pasar todos a la función o a razón de seno y coseno, ¿no? Eso es lo más básico que puedo hacer. Pero a veces en ciertos ejercicios, pasar todo a senos y cosenos se hace muy tedioso. Es por eso que ahí ya aplicaríamos las identidades auxiliares, ¿no? Aunque se puede hacer, sí, pero sería un poco extenso, ¿no? Por eso las identidades auxiliares nos ayudan a simplificar estas operaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo no me acuerdo las identidades auxiliares, no tengas miedo, con las fundamentales puedes lograr la respuesta. Claro que te vas a demorar un poquito más, pero si eres rápido, lo vas a hacer rápido, ¿correcto? Miren, ¿cómo se hace acá? Aquí lo que observo es que secante y cosecante, estos dos hay que cambiarlos, ¿no? A razón de seno y coseno. Y en esta otra fracción veo que la cotangente hay que cambiarla a función de seno y coseno. Aquí el seno está bien, el coseno está bien, acá el coseno al cuadrado no hay problema, seno, coseno. Entonces hay que cambiar secante, cosecante y la cotangente. ¿A qué se cambia? A identidades que involucren a la razón seno y coseno. No a cualquier identidad, sino a identidades que involucren a senos y cosenos. Por ejemplo, secante, hay una identidad recíproca que es secante es 1 sobre coseno. Cosecante la voy a reemplazar por la recíproca que es 1 sobre seno. Y esta cotangente la voy a reemplazar con la identidad de cociente, que es coseno sobre seno. Profe, ¿por qué no reemplaza con la identidad recíproca que la cotangente es 1 sobre tangente? No, porque la idea es pasar a senos y cosenos. Entonces, la cotangente, como tiene una identidad de cociente, aplico esa, que es coseno sobre seno. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Miren, el numerador es el mismo. Y como te dije a continuación, la secante pasa a ser 1 sobre coseno y la cosecante pasa a ser 1 sobre seno. Más, ahora, aquí en este numerador, aplico los criterios algebraicos. Entonces, de una vez que tú ya tienes senos y cosenos, vamos a aplicar criterios algebraicos, factorización, simplificación, reducción, etcétera. Por ejemplo, acá veo que tienes coseno al cuadrado y aquí tienes un coseno de x. Entonces se puede factorizar un coseno de x, ¿te das cuenta? El coseno al cuadrado de x, coseno de x, factor común, coseno de x. Podemos factorizar un coseno de x. Para fines del caso, también voy a factorizar el signo negativo. Miren por qué, ¿ah? Miren. Entonces, factorizo un coseno de x, aquí está adelante, y factorizo el signo negativo, ¿correcto? Entonces, ¿qué me va a quedar dentro de un paréntesis luego de la factorización? Aquellos términos que al multiplicarse con el factor común me salga el numerador original. A ver, comprueba, menos coseno que pase a multiplicar a seno de x, prácticamente sería menos seno por coseno, que está aquí, ¿ven? Menos coseno de x que pasa a multiplicar a otro menos coseno de x vendría a ser más coseno al cuadrado, que está aquí. Entonces, esto está bien factorizado. Y como dijimos hace un momento, la cotangente lo cambio por su identidad por cociente, coseno sobre seno. ¿Ven? Enseguida, ¿qué vamos a hacer? Simplemente a operar algebraicamente, muchachos. No hay otra. Y una vez que ya pasaste, como les dije, a senos y cosenos, factorizar, hay que operar algebraicamente. Entonces, ¿qué significa? Que en este denominador fraccionario vamos a aplicar el aspa, ¿no? Seno de x por 1 más coseno de x por 1 sobre seno por coseno. Y vas a obtener esta fracción, ¿ven? El numerador idéntico, seno de x más coseno de x sobre seno de x más coseno sobre seno por coseno, ¿no? Hemos operado esta suma de fracciones del denominador y quedó esto. Más, arriba este numerador queda igualito, 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 pero acá en el denominador operamos, ¿no? Seno de x por 1, seno de x, menos coseno de x, todo sobre seno de x. A ver, verifica. Ahí está, mira, ¿ves? Seno de x, menos coseno de x sobre seno de x. Ahí está el denominador. Este negativo se encuentra con este positivo y tú sabes que más por menos sería menos. Ahí está. ¿Ven? Ahora, ¿por qué factoricé aquí al comienzo el negativo? Porque aquí me percaté que seno de menos coseno de x se iba a repetir al operar acá. Miren. ¿Sí o no que seno de x menos coseno se repite aquí también?
se puede simplificar. En esta otra, mira, seno de x más coseno de x, seno de x más coseno de x, se puede simplificar. Y eso es lo que hacemos a continuación. Acá también, en esta otra fracción, se va, se va. Aplicamos el criterio de extremos y medios. Seno de x por coseno de x sube, seno de x sube y multiplica este coseno, ¿correcto? ¿Ven? Ahí estamos. Y acá te das cuenta con algo, ¿no? Dice el profesor, quedó lo mismo. Seno de x por coseno de x menos seno por coseno. Esto es cero. Sin pensar tanto, ¿no? Como nuestra amiga la pantera. Y ya te dice, pues, la respuesta que es cero. Así de simple, jóvenes. Entonces, mucho criterio algebraico. Para resolver productos notables, bastante criterios algebraicos, como también los productos notables que seguramente vamos a ver más adelante, ¿correcto? Vamos a hacer una pregunta 2, y justamente hablando de los productos notables. Recuerden esto en su mente, trabajar identidades trigonométricas, generalmente tienes que aplicar algún producto notable, ¿correcto? Bastante criterio algebraico, simplificación, reducción, operación con fracciones, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, yo debo pensar enseguida que esta tangente al cubo de x más cotangente al cubo de x es un producto notable, jóvenes. Recuerden que las razones trigonométricas son como variables, ¿no? Variables angulares. Es como decir a al cubo más b al cubo. Y creo que nosotros estamos en la capacidad de recordar que, por ejemplo, a al cubo más b al cubo es una identidad, es un producto notable, ¿no? A al cubo, que lo voy a hacer por aquí en borrador nada más, correcto, de ahí lo voy a pasar a limpio, de repente alguien nos va a ayudar por ahí. A al cubo más b al cubo es un producto notable. No se confundan que hay uno que es a más b al cubo, ¿no? Este es diferente. Aquí sale un pequeño paréntesis, ¿no? A más b, y enseguida viene un paréntesis más grande, ¿correcto? Entonces, que sería el cuadrado del primero, ¿correcto? Menos el producto del primero por el segundo, ¿ven? Y de ahí más el segundo al cuadrado. Entonces, esto, jóvenes, es un producto notable que nosotros que estamos preparándonos, ustedes que están en la etapa de preparación académica para un concurso de admisión, esto ya tiene que estar pues acá en sus cerebros, ¿ya? Entonces, a al cubo más b al cubo es a más b por a cuadrado menos a por b más b cuadrado, ¿no? Esto lo voy a poner en función de tangente y cotangente. ¿Qué significa? Que en vez de a vas a colocar tangente de x y en vez de b vas a colocar cotangente de x. A ver qué tenemos, ¿no? Miren, entonces lo que tenemos a continuación es lo siguiente. Aquí está la tangente al cubo de x más cotangente al cubo de x. Obsérvese que ya se reemplazó con ayuda del producto notable. Miren, es todo esto, miren. ¿Ven? Es todo eso que tú ves acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, la suma, tangente más cotangente, luego venía el cuadrado del primero, tangente al cuadrado, menos el producto de tangente por cotangente y luego el cuadrado del segundo, ¿no? Más cotangente al cuadrado. Ahí está. Ya se reemplazó, ¿se dan cuenta? Aplicando la identidad del producto notable. Profe, ¿y qué se ha hecho en el denominador, profesor? Ah, en el denominador, a ver, te ayudo. En el denominador, jóvenes, miren, tenemos esto, secante al cuadrado de x por cosecante al cuadrado de x. Hace un momento, hablando de identidades auxiliares, dijimos que, aunque no lo creas, te dije, no sé, mira, revisa bien el video y te puse ahí, me acuerdo bien claro que te dije, y aunque no lo creas, te dije, secante al cuadrado, ¿no? Te dije algo así, y aunque no lo creas, secante al cuadrado de x más, ¿no? Vamos a ponerte aquí, en este caso, por cosecante al cuadrado de x, ¿no? Este es igual, vamos a poner aquí, a tangente de x, más cotangente de x al cuadrado, ¿ya? Entonces, esta identidad auxiliar me va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque es la que aparece en la pregunta. ¿Ven?
Secante al cuadrado por cosecante al cuadrado es igual a tangente de x más cotangente de x al cuadrado, jóvenes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se ha reemplazado. Es una identidad auxiliar. ¿Ya? Entonces, y de ahí, profe, ¿qué hacemos? Ya, fácil, mira. De ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Arriba, mira lo que queda, tangente por cotangente. Eso sabemos que es 1. Producto de dos razones recíprocas es 1, ¿sí o no? Sí, profe, tiene razón. Y esto se puede desarrollar, ¿no? El cuadrado del primero, etcétera. Vamos a ver qué tal sale. Ahí está, miren, tangente de x más cotangente de x, ahí se quedó. Tangente al cuadrado de x menos 1 más cotangente al cuadrado, ahí está. Voy a cambiar aquí al puntero láser para que me puedas ver mejor. Ahí está. Y en el denominador hemos desarrollado la identidad auxiliar. Mira, tangente al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ahí está, y luego el menos 3. Lo que queda ahorita es trabajar agrupando expresiones y ver qué se va formando. En el numerador, si te has percatado, en el numerador ya se quedó así. No hay nada más. Tangente más cotangente por tangente al cuadrado menos 1 más cotangente al cuadrado. No hay nada más que hacer en el numerador. Pero en el denominador sí, porque mira, tangente por cotangente, este producto, miren el puntero láser para que no te pierdas. Tangente por cotangente es 1. Y este 1 que multiplica al 2, esto ya sería 2, ¿te das cuenta? Por eso que acá sale tangente al cuadrado de x más 2, más cotangente al cuadrado de x menos 3. Seguimos agrupando términos solo en el denominador y te das cuenta que el menos 3 con el más 2 se pueden operar. Y es por eso que menos 3 más 2, menos 1. Y se está reduciendo. Y aquí, oh, sorpresa, sorpresa, porque mira el numerador. Mira el numerador. ¿Qué tenemos en el numerador? Profe, en el numerador estoy observando que esta parte que está multiplicando este factor es lo mismo que está abajo. Entonces se puede simplificar. Respuesta final, tangente de x más cotangente de x. ¿Te das cuenta? Entonces, esto sería entonces, muchachos, y aquí tiene respuesta. ¿Eh? Entonces, no te olvides de que hemos aplicado productos notables. Ahora, uy, ¿qué pasó? Miren quién apareció por ahí. ¿Qué pasó acá? A ver qué dice. No se olviden los productos notables, justamente lo que estamos hablando. ¿Qué productos notables dirás? Ajá, estos productos notables, el que hemos aplicado nosotros, ¿ves? El a más b al cubo es igual a más b por a cuadrado menos a por e más b cuadrado. Ese es el que hemos aplicado. Y para no olvidarnos, te agrego el otro más, que es a cubo menos b cubo es igual a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. ¿Eh? No se olviden de esa parte algebraica que nos ayudó mucho, mucho en la resolución de esta pregunta. ¿Ya? Muy bien, ahí nos dice nuestro amigo Anonymous. Vamos a continuar ahora con la pregunta 3. Dice así, ¿qué pasa con esta pregunta 3, profesor? En esta pregunta 3 vamos a hacer algo interesante, ¿correcto? Acá en la pregunta 3 dice coseno de 20 por 1 menos tangente al cuadrado de 20 sobre secante de 20 menos 1. Entonces, más cosecante al cuadrado de 20. Pero esta pregunta es una de las que por ahí de repente pasar a senos y cosenos todo se me hace un poquito complicado. Tal vez, profe, podríamos aplicar alguna identidad auxiliar. Claro, por ejemplo, la secante y la tangente. Miren por qué quiero empezar por ahí. La secante y la tangente guardan algún compromiso con alguna identidad. La secante y la tangente tienen algún comportamiento juntos. ¿Se acuerdan que secante de alfa al cuadrado menos tangente de alfa al cuadrado es 1? ¿No? Claro, ¿no? Secante al cuadrado menos tangente al cuadrado es 1. Secante y tangente van siempre relacionadas en identidades pitagóricas. Es por eso es que me enfoco acá. Y justamente hablan del mismo ángulo, 20-20. Entonces, podemos decir, por ejemplo, secante al cuadrado de 20 menos tangente al cuadrado de 20 es 1, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Que la secante y la tangente están relacionadas con una identidad pitagórica. Ahora, si le ponemos el ángulo 20, porque se repite, puede ser secante al cuadrado de 20 menos tangente al cuadrado de 20 es igual a 1. ¿Ven? Claro. Ahora, ¿qué pasaría si este 1 pasa a restar y esta tangente al cuadrado de 20 pasa a la derecha? No pasa nada, profe. Claro que no pasa nada, pero
Esto que tenemos a la izquierda, jóvenes estudiantes, ustedes que todo lo saben, que todo lo ven, esto que tenemos a la izquierda, esto es un producto notable. Se llama diferencia de cuadrados. Recuerda que arriba de este 1, aunque no lo veas, está un 2 pequeñito, ¿no? Arriba de ese 1 está ese 2 y esta secante está elevado al cuadrado. Es como decir a al cuadrado, correcto, menos b al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Sino que en vez de a es secante de 20 y en vez de b es 1. Y recuerdan que esto es el producto de a más b, correcto, por eso se llama diferencia de cuadrados, ¿no? A más b por a menos b, ¿sí, no? Entonces, otra vez, profesor, productos notables, sí, otra vez productos notables. Entonces, recuerda que en vez de a es secante de 20 y en vez de b es 1. Entonces te quedaría así, secante de 20 más 1 por secante de 20 menos 1 es igual a tangente al cuadrado de 20. Ah, y mira acá arriba en la pregunta, ahí dice secante de 20 menos 1 y justamente está acá. Ah, ¿te das cuenta o no? Claro, pues muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer algo bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Miren, acá voy a borrar la pizarra, cómo se va formando todo esto bastante práctico, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar. Miren, entonces, como ya llegué que tangente al cuadrado de 20 es toda esta expresión, ¿correcto? Y acá arriba dice tangente al cuadrado de 20. ¿Qué te parece si la reemplazo? A ver, tendrías coseno de 20, voy a usar el puntero láser para que me pueda seguir bien. Tienes coseno de 20, aquí está el coseno de 20, este paréntesis, que ahora se hace grande el paréntesis, aquí está el 1, aquí está el 1, aquí está el menos, aquí está el menos, y aquí está la fracción, sino que en vez de tangente al cuadrado de 20 se ha puesto su equivalente, que es la diferencia de cuadrados, ¿ves? Secante de 20 más 1 por secante de 20 menos 1 sobre secante de 20 menos 1. Profe, falta más la cosecante al cuadrado de 20. Ah, claro que falta. A ver, ahí está. ¿Ven? Y enseguida, jóvenes muchachos, ustedes que todo lo saben, que todo lo ven, secante de 20 menos 1 arriba, secante de 20 menos 1 abajo, se va, se va. Y entonces, profesor, me está quedando coseno de 20, perdón, el paréntesis 1, y me está quedando el menos que está acá, ingresa a este paréntesis y tendrías menos secante de 20 menos 1, ¿correcto? Y al costado más cosecante al cuadrado de 20. El 1 positivo y el 1 negativo se va, y te queda coseno de 20 por secante de 20 más cosecante al cuadrado de 20. Entonces, a ver, coseno de 20 por secante de 20 negativo, coseno de 20 por secante de 20 negativo, más cosecante al cuadrado de 20. Recuerden, jóvenes, que coseno de 20 por secante de 20, esto es 1, 1 negativo más coseno al cuadrado de 20. Y bueno, muchachos, creo que esto lo podemos nosotros relacionar con la identidad pitagórica, ¿no? Una identidad pitagórica que ya conocemos todos nosotros. ¿Cuál, profesor? La identidad pitagórica que decía cosecante, ojo, este es borrador, ya miren, cosecante al cuadrado de alfa menos cotangente al cuadrado de alfa. Estamos recordando las identidades que demostramos, ¿ah? Cotangente al cuadrado de alfa, esto es igual a 1. Profe, pero no son iguales. Claro que sí. ¿Qué te parece si este 1 lo mandas a la izquierda y la cotangente al cuadrado lo mandas a la derecha? Entonces, profesor, quiere decir que menos 1 más cosecante al cuadrado es cotangente al cuadrado de alfa. Así de simple, muchachos, con la identidad pitagórica. Bien, bueno, jóvenes, más adelante iremos resolviendo más ejercicios de este tema. La intención del día de hoy era las demostraciones de las identidades fundamentales, ¿correcto? Hemos hecho 3 ejemplos. Más adelante iremos resolviendo ya, como siempre, preguntas de examen de admisión
y preguntas que tengan un grado de dificultad un poquito más elevado, ¿sí? Espero, muchachitos, que esta clase y sobre todo la demostración de las identidades fundamentales haya sido de su aceptación y entendimiento. Recuerden que la matemática no se lee, se practica. Jóvenes, conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Chao, 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 chao. Nos vemos.